Bueno, muy buenas a todos, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, en el vídeo de hoy vamos a estar pues viendo todo lo que estuve subiendo del equipamiento, ¿vale? Justo antes de la apertura de Pasos 4 y luego ya en el próximo vídeo pues estaré pues gastando las esculturas legendarias y haciendo el refinamiento y demás. Sí que es cierto que han pasado unos cuantos días desde que hice este vídeo pues acerca del Awaken y demás, pero bueno, no tuve tiempo justo para la apertura de paso para editar el vídeo y poner el audio y eso, y luego como vino lo de Commander Swap y quería dar justo los consejos en ese momento, pues estuve posponiendo un poquito este vídeo, ¿vale? Pero bueno, aquí en el vídeo también os estaba contando que sobre todo lo que quería hacer era mejorar pues mi primera marcha de cada tipo de tropa. Como veis, la primera de infantería pues ya está bastante bien, tiene unos cuantos críticos, y luego pues bueno, la segunda de infantería y la segunda de caballería las dejaría un poquito más atrás, ¿vale? Y me centraría en poner la primera de primera de infantería, la primera de caballería y la primera de arqueros, ¿vale? Aquí os estoy enseñando un poquito todo el equipamiento. Esta sería la segunda de caballería, aunque pues luego en algún futuro vídeo, cuando haga pues ya poniendo cómo estaban antes mis marchas y cómo estaban después, enseñaré todo el equipamiento. Pero bueno, antes de pasar a lo que sería empezar a hacer el Awaken, vamos a abrir estas 1600 llaves de cristal, ¿vale? Que hace mucho que no abría las llaves porque lo quería haber hecho para el anterior KVK y se me olvidó por completo. Las cosas como son, no me acordé en absoluto de abrir las llaves, entonces pues guardé muchísimas. Y bueno, vamos a ver, porque parece que hemos tenido bastante suerte. 4 planos, ¿vale? No estoy utilizando ninguno de ellos, aunque el de infantería está bastante bien. No recuerdo si lo tengo en la segunda marcha. Quizás sí lo tengo en una de las marchas, el resto de los planos no. Y bueno, aquí hemos conseguido 4 materiales legendarios y la verdad que un montón de azules, morados, verdes, incluso de los grises, ¿vale? Hay una cantidad pues muy grande, ¿vale? Como estaréis viendo aquí, más de 1600 casi de cada uno. Y la verdad que también unos cuantos aceleradores y recursos, que bueno, tener algún que otro acelerador y recurso extra pues no me va a venir nada mal. El único problema que voy a tener ahora con el Awaken, que voy a dudar un poquito más a la hora de hacerlo, y es que no había tenido en cuenta todos estos materiales que he ido consiguiendo, ¿vale? En las llaves, y solo había hecho los cálculos con los materiales que tenía en la mochila. Entonces voy a tener materiales de sobra y voy a dudar un poquito más entre cuáles de todas pues voy a querer hacer. Pero bueno, vamos a ir comenzando, ¿vale? El primero sí o sí que quería hacer es poner estas botas al nivel 4, porque como ya os he dicho, me parece que en alguno de los vídeos anteriores, mi idea es poner las botas de infantería y de arqueros al nivel 4 de Awaken, ¿vale? Esto ya lo he conseguido para este KVK y os adelanto, ¿vale? Antes de haber hecho este vídeo, bueno, antes de haber subido este vídeo yo ya he estado pues peleando en el campo abierto y mi siguiente objetivo va a ser poner las mayor cantidad de botas que pueda de infantería y de arqueros, ¿vale? Las 3 que tengo, poner lo más rápido posible al nivel 5, ¿vale? Porque he sentido que la velocidad de marcha, pues todavía, aún así, teniéndolas al 4, me faltaba un poquito. Así que uno de los próximos planes que me va a gustar hacer es poner las botas al nivel 5, pero bueno, como estaréis viendo aquí, pues no tengo suficientes fragmentos de plano, así que eso lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? Otra de las cosas que me gustaría bastante hacer es poner las armas, ¿vale? Cuanto antes al nivel 4. Pero bueno, eso lo voy a dejar un poquito para después, porque como cuesta más materiales, quiero saber cuántos tengo realmente, ¿vale? Así que vamos a pasar pues ahora a lo que sería los cascos, ¿vale? Que estarían pues por aquí. Aquí simplemente quiero poner al nivel 2 el casco de mi marcha principal de infantería, ¿vale? Como ya tengo uno que está subido el refinamiento y que pronto le intentaré sacar talento, pues vamos a empezar por este. Lo que sería de arqueros y de caballería no lo puedo hacer, ¿vale? Porque mi intención es cambiar la primera marcha de caballería, ponerla en el casco del KVK. Lo único que, bueno, pues en caso de que me hiciesen falta las monedas, como luego veréis más tarde, para subir algún nivel 4, pues he preferido no cambiar el casco todavía, ya que, bueno, hasta que no me sea, no
tenga ese único recurso, ¿vale? Pues me voy a esperar un poquito a subir lo que serían los cascos, ¿vale? Y lo voy a dejar por ahora, como habéis visto, tan solo ese a nivel 2. Y bueno, aquí estaba dudando un poquito entre si subir la pechera de arqueros o la de caballería, y al final me decanté por la de caballería, ¿vale? Porque lo que se hace pues es ignorar la salud. Entonces, pues bueno, me gustaba un poquito más, y dado que pues voy a maxear a Hukubin, ¿vale? Que lo veréis en el próximo vídeo, y eso que ya os he hecho un vídeo antes buscándole lo que sería en el evento que sale justo cuando se va a hacer la apertura del primer paso, pues me va a gustar bastante la caballería, creo yo, y pues al final me decanté por subir primero lo de caballería, ¿vale? Luego en los guantes, pues bueno, simplemente me gustaría ponerles a nivel 2, ¿vale? No es que me llame mucho la atención, como estaréis viendo las bonificaciones, el nivel 3 y el nivel 4 básicamente es capacidad de la marcha. Sí que, pues bueno, puede llegar a ser útil, pero no va a ser una de mis prioridades, así que solo voy a dejar para más adelante. Y bueno, aquí estaba dudando entre cuál de los guantes poner al nivel 2 de Awaken, ¿vale? Porque pues como veis tengo bastantes fragmentos de planos, pero pues no tenía claro del todo cuál quería hacer, y al final me decanté por este de los arqueros, ¿vale? Pues dado que ya tengo pues talento en él, pues me va a servir un poquito más, ¿vale? Empezar a subir el Awaken en esta marcha. Además, la marcha de arqueros es la que mejor tengo con inscripciones, dado que tengo pues en los armamentos la inscripción de intrépido, ¿vale? En mis arqueros. Entonces, pues si veis que me enfoco un poquito más en los arqueros, es porque al tener los armamentos también con mejores inscripciones, pues me llama bastante más la atención también subir los arqueros. Así que bueno, aquí vamos a seguir con los pantalones, ¿vale? Estaréis viendo que estoy mejorando pues de lo que sería caballería al nivel 2, y vamos a dejar el nivel 4 para un poquito más adelante. Aquí también os dije que lo que venía a ser los accesorios no me molan nada, entonces pues eso nos lo vamos a ahorrar. Y bueno, una de las cosas que sí que quería subir sí o sí es, como ya os he dicho, empezar a poner el arma de arqueros, ¿vale? Así que, bueno, y también de caballería, ¿vale? Y bueno, vamos a comprar este primero para subir el de caballería al nivel 2, dado que va a ser bastante más barato que ponerlo al nivel 4. Y vamos a dejar lo que serían los otros dos niveles para ver en función de cuántos materiales me han sobrado al final, ¿vale? Luego aquí, después de mucho pensar, al final me decanté por subir lo que serían los pantalones de arqueros. Como ya os he dicho, al tener los mejores armamentos en cuanto a inscripciones en los arqueros, pues me llama más la atención empezar pues por ese tipo de tropa. Además, pues poner los pantalones o las armas al nivel 4 pues nos da daño en el mapa, ¿vale? Entonces pues al final me decanté por poner estos pantalones de arqueros, ¿vale? Que también son de liderazgo, entonces en el caso de que lo quiera rotar un poquito también me van a servir para cualquier otro tipo de tropa. Me decanté por ponerlo al nivel 4 de Awaken, ¿vale? Y luego, tras mucho pensar y decidir un poquito en cuántos materiales tenía de sobra, pues decidí subir el arma de arqueros al nivel 4, como ya os he ido adelantando. Como no tenía claro si iba a tener pues o no suficientes materiales, dado que abrí las llaves y no hice el cálculo después de abrir las llaves, pues lo vamos a ir subiendo de uno en uno, ¿vale? Para ver si tenemos suficientes materiales. Aquí una forma rápida de chequear cuántos materiales tienes es mirando qué es lo que puedes craftear. A mí me gusta mirarlo con los accesorios, entonces como tengo para craftear un accesorio pues me da de sobra para poner el arma al nivel 4, así que nada, vamos a gastar las dos últimas monedas y espero que en este KVK pues pueda conseguir unas cuantas más. Vamos a gastarlas en comprar ese último plano y ponerlo al nivel 4 el arma de arqueros. Me hubiese gustado haber subido antes el arma de caballería, pero como no tenía suficientes monedas, bueno, monedas sí, pero no tenía suficientes intentos, ¿no? Para comprar planos, porque ya había comprado en el que le hemos puesto al nivel 2 y no tenía otros dos para ponerle al nivel 4, pues empecé por lo de arqueros también. Y bueno, el siguiente que quería hacer y que me daba materiales suficientes fue poner el de infantería, que como tenía con talento pues se va a notar un poquito más, ponerle al nivel 4 de Awaken, ¿vale? Y este sería el último Awaken pues para este KVK, ¿vale? Intentaré poner algunos si voy consiguiendo más materiales, pero bueno, para el primer paso lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Como veis no tengo más materiales, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.